¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad pues voy a darle lo que son las respuestas del cuestionario que les compartí. Este es un cuestionario simplemente para que afiancemos lo que son los conocimientos adquiridos en el curso. Espero pues que les pueda servir y les ayude a mejorar. Este simplemente es uno de los primeros, o diría yo que el nivel 1, porque tengo dos cuestionarios más, pero lo importante es que pues aprendamos juntos de este tipo de cuestionarios que nos pueden ayudar a afianzar un poco más los conocimientos y lo aprendido, a reforzar de pronto las problemas que podamos tener. Bueno, en este caso voy a ir pasando las preguntas. Aquí hay algunas respuestas, simplemente las voy a ir pasando y responderé en forma concreta. Daré la respuesta y diré una palabra que es adicional, que es para agregarle algo si de pronto ustedes lo quisieron escribir, o para que lo tengan en cuenta cuando estén hablando de este tipo de términos, o cuando estén trabajando este tipo de señales o voltajes. Bueno, entonces para empezar vamos a ver entonces qué es el voltaje. Aquí van a ver que hay varias respuestas de cada uno de los participantes. En este caso, pues, ¿qué es el voltaje? Simplemente el voltaje es la fuerza que impulsa los electrones para que se muevan en un circuito eléctrico, ¿no? Es decir, la fuerza. Siempre recuerden que el voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones en un circuito. Ténganlo muy presente, la fuerza. Bueno, vamos a seguir acá. Ahora vamos a ver que el tema que es la corriente. Entonces aquí dice que es la corriente eléctrica. Aquí vienen 22 respuestas. Aquí van a ver que estas son una de las respuestas que dieron. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la cantidad de electrones que se mueven en un circuito eléctrico cerrado, ¿ya? Es decir, la cantidad, recuerden, siempre cuando hablamos de intensidad de la corriente o la corriente eléctrica, sería la cantidad, ¿cierto? La cantidad de electrones que se mueven a través de un circuito eléctrico cerrado, ¿no? Y cerramos el circuito y ya vemos los electrones empiezan a moverse. Entonces, entre un cable sea muy delgadito, menos electrones van a pasar. Sea más grueso, mucho más electrones podrán pasar. Entonces siempre tengamos en cuenta eso para el tema de los calibres del cable. Cuando hay mucha corriente y el cable es muy delgado, pues obviamente se va a recalentar porque son muchos electrones tratando de pasar por ese conductor. Bien, ahora bien, vamos a ver qué es la resistencia eléctrica y cómo se puede medir con el multímetro. Entonces la resistencia eléctrica simplemente es una característica que tienen ciertos materiales para oponerse al paso de los electrones. Simplemente la resistencia eléctrica es una característica que tienen ciertos materiales, recuerden, características de ciertos materiales para oponerse al paso de la corriente. En ese caso, pues en la resistencia eléctrica algunos materiales pueden ser como el cobre, ¿cierto? El oro, la plata, todos ellos son conductores, pero de cierta forma unos son mejores conductores que otros, o sea, es decir, unos tienen mayor o menor resistencia que otros para dejar pasar los electrones. Aquí van a ver un poco las respuestas que cada uno dio ahí. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es un conductor eléctrico? Semiconductor y un aislante eléctrico. Entonces, estos tres son tres materiales. Uno es el conductor. ¿Qué es el conductor? Simplemente el conductor es la propiedad que tiene ciertos materiales para dejar pasar los electrones, ¿cierto? Es decir, la propiedad que tiene ciertos materiales para dejar pasar o conducir los electrones en un circuito. Por ejemplo, ya les decía, puede ser un cable de cobre, que es el más utilizado porque es más económico. Es un excelente conductor. Un semiconductor es un material, ¿cierto? Un material que dependiendo de su forma de trabajo puede conducir o no conducir. En ese caso los semiconductores, vamos a ver los transistores BJT, los transistores MOSFET, algunos semiconductores como integrados, ¿ya? O diodos, dependiendo la posición, por ejemplo en la posición del diodo. Ven que el diodo conduce en un solo sentido y en el otro no conduce. O sea que conduce y no conduce, por eso se llama semiconductor. El término semiconductor es muy utilizado, o los materiales que utilizaban los semiconductores es el silicio. El silicio es un material muy utilizado en los semiconductores. Ahora bien, ¿qué es un aislante? Un aislante es la propiedad que tiene un material, ¿cierto? Para ponerse al paso de la corriente. Es decir, ese material tiene tanta resistencia o opone tanta resistencia a la corriente que se convierte en un aislante. Por ejemplo, el plástico, el vidrio, la madera. Cada uno de ellos son materiales que tienen una resistencia tan alta que no permiten que pasen los electrones de un lado al otro. Para finalizar esta respuesta, recuerden que todos los materiales, por más o mejores conductores que sean, siempre van a tener una resistencia, solo que es tan baja que dejan pasar la corriente sin ningún problema.
Bueno, vamos a ver acá qué es un capacitor. Un capacitor, ¿o para qué sirve? Un capacitor es un componente electrónico que almacena energía en forma de campo eléctrico. Ojo, en forma de campo eléctrico, ¿ya? Forma de campo eléctrico. Es muy utilizado en los circuitos de las tarjetas. ¿Para qué? Como filtros para eliminar el rizado, ¿cierto? Interferencias, sirve como acople y desacople. Ya lo vimos también que nos puede servir en diferentes circuitos. Dado sus propiedades para cargar y descargar, son muy utilizados en las líneas RC, es decir, líneas de delay o de retorno, de delay o de retardo, muy utilizados en los circuitos de la board. A veces necesitamos en un circuito que una señal o un voltaje llegue más rápido, simplemente colocamos un capacitor y una resistencia y eso va a provocar que una señal o un voltaje llegue más rápido que el otro, y eso en la secuencia sin Dios es muy importante. Aquí ven las respuestas. Perfecto, entonces recuerda, un capacitor es un componente electrónico que almacena energía en forma de campo eléctrico. Ahora vamos a ver qué es una bobina o inductor y para qué sirve. Una bobina simplemente es un componente electrónico que almacena energía en forma de campo electromagnético. Ojo, electromagnético, no de eléctrico, sino electromagnético. Recuerden que la bobina es también llamado inductor, y cuando se le aplica una cierta corriente, él puede generar, ¿cierto? Una cierta señal electromagnética, ¿cierto? Entonces ténganlo en cuenta también porque las bobinas son muy utilizadas en las fuentes step down, por ejemplo, en las fuentes para eliminar ruido, para circuitos de oscilación y para eliminar el componente AC en la fuente step down. Entonces vamos a ver que esas bobinas son muy importantes para su trabajo. Bueno, aquí ven las respuestas y vamos subiendo acá. Entonces, ¿qué es un diodo y cómo se mide en el multímetro? Un diodo es un componente electrónico que permite, que conduce en un solo sentido. Es un también llamado semiconductor. ¿Por qué? Porque recuerden que si el diodo lo ponemos en directa, él conduce. Si lo ponemos al revés o en inversa, él no conduce. O sea que en un momento puede conducir y en otro no conducir. Por eso se llama semiconductor. El término clave es un componente electrónico que conduce en un solo sentido. Conduce la corriente en un solo sentido. ¿Y cómo se mide? Utilizamos el multímetro, usamos la opción de diodo. En la escala de continua diodos que tienen muchos multímetros, lo ponemos en esa opción para medir diodos, o medir un transistor o cualquier componente que sea semiconductor. A través de esa medición de diodos lo podemos hacer. Mire, estas son las respuestas que algunos han dejado ahí. Bueno, ahora, ¿qué es un MOSFET? Un MOSFET es un componente electrónico semiconductor que funciona como interruptor de corriente. Ya les explicaba que un MOSFET puede servir como un conmutador, ¿cierto? Como un encendedor, como imagínense como apagar y encender una bombilla. Simplemente él puede conducir o no conducir siempre y cuando en la puerta o en el gate se le aplique un voltaje mayor o menor a lo de la fuente. Él puede conducir de drenador a surtidor. Es decir, lo vamos a ver mucho funcionando en los equipos portátiles como un interruptor o conmutador. Eso es, aquí van a ver una de las respuestas que dieron algunos. A veces la suelen confundir con los transistores BJT, que son diferentes, ¿no? También pueden funcionar como interruptores, pero término MOSFET, van a ver que en cuanto al funcionamiento les decía que operan mucho más mediante un voltaje que se le aplica en lo que es la puerta o el gate. Ahora bien, ¿cómo se le nombran los pines de un MOSFET? Entonces normalmente vamos a ver que tiene drenador, surtidor y gate. Muchos aquí atinaron, otros dieron otro nombre. Pero normalmente es drenador, surtidor y gate, o drain, source y gate, ¿no? En las palabras en inglés. Drain, source y gate. Como lo puedan decir, de todas maneras son los tres pines que normalmente encontramos. Ahora bien, ¿qué es el gate en un MOSFET y para qué sirve? El gate es simplemente, en la traducción sería como la compuerta, es decir, el gate simplemente es un pin de un MOSFET donde si le aplicamos un voltaje, una vez que le aplicamos un voltaje ya sea menor o mayor a la fuente, va a conducir de un lado al otro, es decir, entre el surtidor y el drenador o entre el drenador y el surtidor. ¿Ya? Es decir, que sirve como una especie de llave para abrir que pase la corriente de un lado al otro, en ese caso entre el surtidor y el drenador. Eso sería lo que es el gate. Entonces van a ver que el gate es muy importante para que funcione el MOSFET. Ahora bien, ¿qué es un limitador de corriente en una board? Recuerden que un limitador de corriente es un integrado que permite el paso de cierta corriente o voltaje para un circuito. Un circuito necesita una pequeña corriente o cierta corriente, entonces limita el paso, es decir, no va a pasar más de la corriente, y en caso que fuera así, que haya una sobrecarga en
la corriente que este necesita el circuito, pues automáticamente ese IC se va a bloquear, se va a desactivar o se va a quemar o se va a dañar, pero va a proteger ese circuito. Los limitadores de corriente los vamos a ver bastante en las tarjetas actuales, justamente para controlar lo que es la carga de corriente en las fuentes de 3 y 5. Una vez que las fuentes de 3 y 5 envían ese voltaje hacia el limitador de corriente, ese limitador de corriente se encarga de proteger ese circuito de las fuentes 3 y 5, enviando solo la corriente que necesitan esos circuitos para que trabajen. Entonces aquí van a ver las respuestas de algunos. Ahora bien, ¿qué es una fuente step down o para qué sirve una board? Recuerden que una fuente step down es una fuente también conocida como fuente reductora. Una fuente reductora DC-DC. ¿Qué significa eso? Los equipos portátiles no trabajan con solo 19 voltios, necesitan voltajes de 5, de 3, 1.5 y valores y voltajes menores. Estas fuentes son las encargadas de convertir esos 19 voltios o 5 voltios o 3 voltios en voltajes mucho menores para que puedan trabajar ciertos circuitos. La ventaja que tienen este tipo de fuentes step down es que además de reducir el voltaje, una característica que tienen es que pueden entregarnos bastante corriente. Ejemplo, el circuito del CPU, la fuente del CPU, van a ver que por ejemplo puede ser 0.8 voltios, pero la corriente es de 30 a 40 amperios para su trabajo. Entonces eso lo puede hacer una fuente step down como tal. Aquí ven las respuestas. La ventaja de las fuentes step down es que no se calientan demasiado, ya que sus circuitos están diseñados para que trabajen de la mejor forma o la más eficiente y produzcan menos calor comparado con las fuentes tipo LDO o reguladores sencillos que normalmente reducen también el voltaje DC a DC, pero se generan cierto calor que hay pérdidas de energía ahí. Bueno, ahora vamos a ver qué es el firmware en una board. El firmware de la board, recuerden el término firmware, es un pequeño programa o unas pequeñas instrucciones que contiene la información o código de funcionamiento de un hardware. En ese caso puede ser un integrado, un chip, una BIOS, o un microcontrolador. Simplemente es un pequeño programa que contiene instrucciones específicas para el trabajo de ese circuito. Ejemplo, el circuito, el chip Realtek, el chip de sonido. Recuerden que todos ellos tienen su firmware, o la misma BIOS tiene un firmware, porque es con ese firmware es que se puede identificar ante la tarjeta para saber qué modelo exacto y luego qué controlador le vamos a instalar. El término firmware es muy utilizado para relacionarlo con el tema del chip BIOS, es decir, la programación que tiene el chip BIOS como tal. Aquí van algunas de las respuestas que colocaron algunos de los participantes. Ahora bien, ¿qué es un MOSFET de alta en una fuente step down? Recuerden, el MOSFET de alta, también llamado así, ¿por qué? Porque si lo vamos a ver en el esquema, va a estar en la parte superior de la parte del esquema, pero realmente el concepto de MOSFET de alta es porque está conectado a la línea principal. Es decir, si un equipo portátil funciona con 20 voltios en la entrada y la resistencia de sensado es de 20 voltios, ¿cierto? Hay un voltaje de 20 voltios. Ese voltaje va a alimentar ese MOSFET para que empiece a conmutar o no en lo que es la carga de la batería. También, ¿cierto? Va a ser el mismo MOSFET para conmutar en una fuente en la CPU, GPU. Es decir, para sintetizar, el MOSFET de alta es el que está conectado a la parte positiva de la línea principal. Aquí van a ver algunas de las respuestas que pusieron acá los participantes. Bueno, ahora vamos a ver qué es el KBC. En el KBC pues eran preguntas con múltiple respuesta o una respuesta en particular específica, ¿no? Aquí van a ver entonces una tabla o esta torta donde más de, diría yo que el valor menor de 6.3% puso que el KBC era un regulador de corriente encargado del encendido. Bueno, hay que tener en cuenta que el primero, el microcontrolador KBC, no es un regulador de corriente, entonces tienen que tener más cuidado con ese concepto ahí. Lo segundo fue, muchos colocaron también chip de entrada y salida lógicas. Sí, el término está bien, sí, porque el KBC tiene entradas y salidas lógicas, ¿no? Normalmente llamadas GPIO, que es el término GPIO, es General Propósito de entrada y salida, ¿no? Input, Output. Sí, el término está bien también, solo que le falta un poco más, ¿no? Queda muy abierto ahí. Y la mayoría, el 62.5%, puso que el KBC era lo que es un microcontrolador encargado de varias funciones. Aquí va a colocarlo, encargado de varias funciones y que consume poca corriente. Sí, es encargado de varias funciones muy importantes y consume poca corriente. Muy bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es la BIOS o para qué sirve? Entonces, recuerden, ¿qué es la BIOS? ¿Para qué sirve? La BIOS, normalmente el término BIOS es una inicial, ¿cierto?
Basic Input Output System, ¿cierto? Sistema de entradas y salidas básico. Pero en sí, la BIOS que es un componente electrónico semiconductor que contiene un firmware donde están las instrucciones, ¿cierto? Las instrucciones paso a paso para que cuando una vez conectamos el adaptador de corriente al equipo, pues comience y le hundamos el encendido, empiece a trabajar. Es decir, el BIOS es un componente que contiene las instrucciones para que nuestro ordenador empiece a funcionar de la manera correcta. Eso sería lo que es la BIOS o el BIOS, como le suelen llamar. Aquí van una de las respuestas. Listo. Ahora bien, ¿qué es la región ME en una BIOS? Recuerden que la región ME o el término región ME es muy utilizado para los equipos que vienen con arquitectura Intel, es decir, aquellos que tienen un PCH. En FSH o AMD no vemos ese término. Ahora bien, ¿qué es la región ME? Simplemente es un apartado de lo que es el firmware que contiene una BIOS. En una parte de la BIOS hay un pequeño archivo donde se ejecutan las instrucciones para cargar las entradas y salidas de lo que es el PCH. Como el PCH tiene tantas entradas y salidas, pues para poderlas configurar de la manera correcta necesitamos unas instrucciones para poder hacerlo. Y esas instrucciones están en un sector del firmware o del punto bin, como le llaman, del archivo de la BIOS. Entonces recuérdenlo eso. Y esa región, por eso se llama región ME, ¿cierto? Manager Engineering, la parte administrativa de ingeniería de lo que es la parte del PCH. Ténganlo muy presente y eso lo vamos a ver en lo que es la parte del PCH, que van a ver un poco de la respuesta de los participantes. Ahora a ver, ¿qué es el PCH? Entonces recuerden, el PCH también es una inicial que es Platform Control Hub, ¿cierto? O controlador de plataforma, ¿cierto? Central de plataforma. Pero ¿qué es el PCH? Es un componente electrónico el cual tiene entradas y salidas, ¿cierto? Que necesitan configurarse a través de lo que es el BIOS para que pueda el equipo trabajar dentro de la secuencia de encendido correctamente, ¿ya? Es también el encargado, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista de sus funciones, se comunica con la BIOS, se comunica con el KBC, se comunica con los osciladores de 32, de 24, 25 MHz si fuera el caso. Tiene lo que es el control de lo que es la parte de los USB-C, del SATA, de la unidad óptica, de la salida del video simplemente para administrarla. No es que sea la fuente de video, sino que la administra. Tiene comunicación con su primo, por decirlo así, o amigo o colega, que es el KBC, para lo que es la parte del encendido. Entonces ténganlo muy presente ahí. Esta es alguna de las respuestas de los participantes. Ahora, ¿qué significa B+? B+ es el término que se utiliza en los esquemáticos para decir que ese es el voltaje principal, ¿no? En otras boards se le suele llamar con otro nombre, pero el término muy general, lo que lo vamos a ver en muchas tarjetas, es B+. Y es el voltaje principal. Veo que muchos le atinaron a esta respuesta, la tenían clara, algunos pues vieron que no sabían poco. ¿Qué hace o para qué sirve el circuito Charger? Recuerden que el circuito Charger es un circuito muy importante. Aquí hay varias opciones, entre ellas vamos a ver que el 13.6 dentro de este dibujo de la torta, unos dijeron que administra, controla la fuente de tracing always. Por aquí algunos colocaron eso. Y el 72.7 puso que controla, miren, controla y administra la energía y la carga de la batería de una board. Sí, señores, esa es la respuesta como más certera, por decirlo así, entre estas opciones. Controla y administra la entrada de energía y la carga de la batería. Muy bien, para que lo tengan en cuenta. Aquí habían otras opciones, pero no son concretas referente al circuito Charger. Adicionalmente, el circuito Charger, tengan en cuenta que es un circuito muy importante y siempre tenemos que revisarlo para determinar por qué no está el voltaje principal. Y ahí es un punto importante. Recuerden que cuando tenemos un equipo portátil y le entran 20 voltios, en la resistencia de sensado principal tenemos que tener el voltaje principal muy similar al de la entrada, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta que cuando estamos midiendo el circuito Charger, no es lo mismo medir en la conexión de la batería un voltaje que puede aparecer sin conectar la batería, y otra cosa es conectando la batería. Ven que los voltajes van a cambiar porque una cosa es conectar la batería, otra cosa es sin conectar la batería. Entonces ténganlo en cuenta para que no tengan errores en ese circuito. Ahora bien, ¿qué es y para qué sirve el circuito de Trace Always? Recuerden que el circuito de 3 y 5 es una fuente principal, al igual que el circuito Charger es una fuente principal. ¿Y sirve para qué? Sirve para alimentar otros IC controladores de otras fuentes muy importantes y otros componentes o periféricos de salida en la computadora. Por ejemplo, en el portátil, los puertos USB, para conectar cualquier dispositivo que necesite con 5 voltios, por ejemplo los puertos USB, o cualquier otro dispositivo externo en la conexión, como la unidad óptica, la unidad
disco duro como tal. Bueno, ahora vamos a seguir acá. Y aquí dice en la torta el 27% colocó, por ejemplo, es una fuente principal, siempre debe estar presente. Recuerden que el término always es muy utilizado en lo que son las fuentes, pero también tengan en cuenta que aunque diga always no significa que siempre debe estar. Ya van a dar cuenta que en algunos equipos, cuando el equipo está energizado solamente o apagado, no tengo los 3 y los 5. En otros puedo tenerlo, o en otro puedo tener los 3 y no los 5, en otros los 5 y en otros los 3. Entonces, por eso aquí en el 27.3 colocar una fuente principal debe estar presente. Ojo con esa parte para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, en la mayoría colocó el 68.2%, puso que es una fuente principal que se puede estar en S5 y sirve para alimentar otras fuentes. Entonces, muy bien la respuesta ahí. Ahora bien, ¿qué significa el estado S5? Recuerden que el estado S5 es cuando el equipo está apagado, energizado, tiene conectado el adaptador de corriente, por ejemplo, pero no lo hemos encendido todavía. Entonces aquí colocaron en la torta, el 9.1 puso que en azul dice que el equipo está energizado solo con la pila del CMOS. Hay que tener en cuenta que con la pila del CMOS, en ese caso, pues está alimentado, sí, con la pila, pero en ese caso, si lo indiéramos el botón de encendido, no nos va a encender. Necesita el adaptador conectado o la batería como tal. Otros pusieron que el equipo está encendido y ya dando video. Entonces ahí ya vamos a ver un error. Recuerden que el estado S5 es cuando el equipo está apagado, ni siquiera lo hemos encendido, menos va a dar video. Y 81.8 colocaron que el equipo está apagado, pero está conectado a la corriente y consumo es mínimo. Muy bien, entonces ahí se van a dar cuenta, el equipo está apagado, no lo hemos encendido todavía, el consumo es muy mínimo. Como lo pueden ver cuando conectan un adaptador de corriente o la fuente de laboratorio, van a ver que el consumo es muy mínimo. El computador está esperando simplemente que le hundamos el botón para que arranque y pase a otro estado. Bien, ¿qué significa el estado S0? Pues vamos a ver que el estado S0, aquí vamos a ver en la torta, algunos colocaron en 9.1% color azul, colocaron que el equipo está apagado. Entonces van a ver que ahí ya hay un error, porque es lo inverso a lo que acabamos de ver. Y el 86.4% que el equipo está encendido y funcionando completamente. Muy bien, muchos colocaron eso, que el equipo está encendido y funcionando completamente. Ahora bien, ¿qué significa el estado S3? El estado S3, aquí hay el 13.6 puso que el equipo está apagado en standby. Recuerden que el estado S3 es como un estado de suspensión. Ya lo veíamos en los estados tipo Slim. Veíamos S5, S4, S3, S2, S1, S0, que normalmente el S2 y el S1 normalmente no lo suelen utilizar, porque como es tan rápido el paso que hace, pues lo omiten en cuanto a lo que es estado, lo que podemos ver dentro del esquema, ¿no? Esto es muy rápido. Ahora bien, dice el estado S3, estado de suspensión. Aquí colocaron que el equipo está apagado o standby. Los otros pusieron en color en naranja. 18.2 dijo que el equipo está en estado de hibernación, y otros colocaron que el equipo está en estado de suspensión. Entonces muy bien. 6.3.6 vieron que muchos acertaron esa pregunta. Gracias por los participantes ahí. Ahora, esta que es la pregunta, nombre 4 señales de voltajes que deben estar presentes antes de oprimir el botón. Recuerden que cuando estamos revisando un equipo portátil en estado, ¿cierto? En estado de S5, es decir, cuando está antes de oprimir el botón, que sería como el estado de S5, está apagado el equipo, hay unos voltajes en señales que tienen que estar. En esta pregunta veo que muchos colocaron algunos voltajes muy bien, algunos dijeron que no sabían, que unos voltajes, bueno. En este caso, esta pregunta puede variar dependiendo, obviamente, de cómo usted haga lo que es la medición en la tarjeta. En este caso, como dice, son 4 señales voltadas, usted podría haber colocado el voltaje B+, que es el voltaje principal, el voltaje o la línea AC-IN, que sale del circuito charger, que es la línea para decir que el circuito charger está bien, que esa va al KBC. Podría haber dicho la línea LED, el sensor de la tapa, la línea S reset, que es el reset del KBC. Podría haber dicho el más 3 BLP, que es un voltaje que alimenta el KBC. También puede haber dicho on-off, ¿cierto? O power button, que es el botón. Esas las podría haber dicho también ahí, o también puede haber dicho el cristal de 32.768 que está cuando está el equipo apagado antes de oprimir el botón, o también puede haber dicho la línea más RTC BCC, ¿cierto? Esas son las líneas, y puede haber dicho otras más que todavía faltan ahí, que no las digo, pero también las puede haber dicho. O también la fuente de los voltajes de 3 y 5 always tiene que estar presente, ¿cierto? En algunos modelos. Entonces hay mucha variación. Lo importante es que la tengan muy presente. Lo importante aquí es tratar de, en cierta forma, que todos hablemos el mismo término técnico. Importante también irse grabando un poquito eso, porque
nos ayuda mucho, facilita cuando trabajamos con el esquema. Miren aquí las respuestas, muchos colocaron, miren, hace in, hace ok, list suite, perfecto, aunque no les colocaron con el nombre exacto, sí tienen la idea y eso es lo importante, eso es lo que me refiero. Ahora bien, nombre de 4 señales o voltajes que deben estar presentes de oprimir el botón de encendido. Aquí tenemos que tener en cuenta que esto es cuando una vez le hundimos el botón se van a generar otros voltajes o otras señales. Es importante que no confundan cuando el equipo está apagado que una vez cuando le hundimos el botón, porque ahí vamos a tener problemas a la hora de diagnosticar los equipos. Bueno, 4 señales o voltajes que deben estar presentes después. Entonces, aquí ¿qué vamos a ver? Puede estar, ¿qué otro voltaje? Voltaje de la memoria RAM debe estar presente, ¿cierto? El voltaje del CPU Core, CPU B-Core, ¿cierto? Que ya lo suelen llamar BCC Core, BCC Core GPU o BCC GPU. Puede estar el voltaje PLL, el voltaje BCC-SA, ¿cierto? O otras señales que salen del cabezo cuando unimos el botón, como es el R1RC, el Power Button, SLI S5, SLI S4, SLI S3, el cristal de 25 MHz, ¿cierto? Eso también lo pueden nombrar ahí, en la línea SISON, BR-ON, SUSP, ¿cierto? Y muchas otras líneas que pueden estar presentes una vez que le hundimos el botón. Exactamente, la línea de qué, la línea de alimentación de la BIOS, la línea de entrada-salida de I/O, la línea de salida del data de la BIOS, el CLO de la BIOS. Son muchas las que podrían nombrar ahí. Bueno, importante es que las tengan en cuenta y que sepan realmente cuáles son las que tienen que estar cuando hundimos el botón y cuáles no tienen que estar, cuáles no están en ese momento, porque si las confunden vamos a perder mucho tiempo, siempre, eso es lo importante. Bueno, vamos a seguir acá, que es para qué sirve la señal plata FURC, PTLRC. Recuerden que ese es el último RC que se genera para indicarnos, por lo menos, y que hemos visto en la práctica, que en los esquemáticos nos dicen que es la última línea que se genera dentro de la secuencia de encendido. Y ya les explicaba que no necesariamente porque esa línea esté presente quiere decir que el equipo encendido dio video. A veces esa línea puede estar presente, pero el equipo encendido no ha video. Lo que sí nos puede ayudar bastante al medir esa línea es que muchas de las fuentes ya van a estar funcionando. Normalmente cuando la plataforma RC está en nivel alto, es decir 3 voltios, vamos a medir en un multímetro 3 voltios y no baja, sino que mantiene 3 voltios, muchas de las fuentes están funcionando, pero eso no nos indica que el equipo va a dar video, ya tenemos que entrar a revisar otras cosas. Bueno, aquí vienen muchas de las respuestas, algunos dicen no recuerdo, otras no saben qué es. Bueno, no confundan esta línea plata FURC con la línea que llama SRC que vimos en la parte del KBC. No la confundas, el plata PTLRC es la última que se genera, o una de las últimas, como va en la secuencia de encendido. Ahora bien, ¿cómo sería la secuencia correcta? Entonces, la secuencia de encendido ya vieron que primero empieza a trabajar un circuito, luego el otro y así. Bueno, dentro de la torta que vemos acá, dice el 13.6, dijeron que el color azul KBC, PCH, BIOS, GPU. Otros dijeron 22.7% en color amarillo, en naranja, BIOS, RAM, KBC, GPU. Y otros en 59.1% pusieron KBC, PCH, BIOS, RAM. Muy bien. La respuesta sería, empieza. Recuerden, el KBC se alimenta, se comunica con el PCH y a la vez el PCH tiene una comunicación con la BIOS. Cuando le hundimos el botón, la primera fuente que empieza a trabajar es la RAM, luego el CPU, luego el GPU. Esa es la secuencia como tal, entonces está muy acertada esta respuesta. Bueno, ¿con cuántos voltios se puede alimentar la BIOS de una board? Aquí vieron varios valores, algunos colocaron en rojo 2.5 y 3 voltios, no sé esos 2.5 en qué BIOS viene. La mayoría se acertó, 95.5% colocaron que de 1.8 y 3.3 voltios. Recuerden, en las BIOS de computadora, vamos a ver, en los equipos normalmente en AMD, las BIOS de equipos portátiles AMD, ¿cierto? O sea, Athlon, AMD, Ryzen, todas esas máquinas de AMD, normalmente encontramos BIOS con alimentación de 1.8 voltios y en las BIOS de Intel encontramos con alimentación de 3.3 voltios. Recuerden que esos voltajes tienen que ser muy estables, no es que diga 1.8 y luego 1.6, luego 2.5 y así se mantenga, eso ya no va a funcionar esa BIOS. O es 1.8 o 3.3 lo más estable que se pueda, porque si no, no va a funcionar bien la BIOS y no va a datear como es. ¿Qué es y para qué sirve la señal más BLTRC? Ahí ya lo está diciendo. Cuando dice más B3, ya más 3BL es un voltaje de 3 voltios y RTC es Real Time Clock, el reloj en tiempo real. Ese es que es, ¿para qué va a servir? Aquí van a ver las respuestas. La pila del equipo, algunos dicen que la BIOS, listo, perfecto. Muy bien, recuerden que en la secuencia de encendido en lo esquemático vamos a encontrar una de estas que es la primera alimentación. ¿Por qué? Porque cuando el equipo está apagado tiene que guardar una configuración de los parámetros que dejamos registrados cuando entramos al setup. Y eso lo guarda a través de la pila del CMOS, la pilita esa de 2330 que tenemos,
o el modelo que tenga la pila, o cuando le conectamos el adaptador o tiene la batería normal. Esa es la que permite que estos 3 voltios estén ahí estables y se genere un reloj de 32.88 que es el que va a guardar ese registro. Recuerden que quitamos la energía de la computadora del adaptador y aún así sigue guardándonos el registro de la hora y sobre todo la configuración que dejamos en la tarjeta, ¿no? Entonces hay una comunicación, hay un reloj funcionando aunque el equipo no esté con el adaptador o la pila grande que conocemos. Bueno, ahora bien, ¿qué significa DIO, CLK en la BIOS? Entonces recuerden que en la BIOS hay unos pines que podemos medir rápidamente, entre ellos el pin 2, 5 y 6. Normalmente el pin 2, ¿cierto? Puede llamarse como datos de entrada, que sería DI, ¿cierto? Data input. El pin 5 sería data de salida, data, ¿cierto? Dat out o dato de salida, ¿cierto? El 6, qué pena, y el 5 podría ser el clock. A veces cambian entre el 5 y el 6, pero simplemente tengan en cuenta que DI es data de entrada, DI es data de salida y CLK es el clock. Si no tenemos alguna de estas líneas, pues obviamente no va a funcionar. Si tenemos data de entrada, tenemos que tener una data de salida. Y si queremos tener data de salida y data de entrada, necesitamos algo que sincronice esos datos de entrada y salida a través de ¿qué? De un clock. Entonces tenemos que tener los tres sí o sí. Aquí algunos colocaron que no saben, algunos se la atinaron, le dieron la respuesta como era. Ahora bien, ¿cuántos chip BIOS podría tener una board? Ya esto depende un poco de la experiencia. Si hemos trabajado con muchas tarjetas, ya nos damos cuenta que algunas pueden tener cierta cantidad. Vamos a ver lo que respondieron acá. Muchos dijeron en el 12.5%, algunos dijeron una. En el 12.5% dijeron que 5. No sé, nunca he visto una tarjeta con 5 BIOS. En el 12.5 otros dijeron 3. Y en el 65, el 62.5 dijeron que 2 BIOS. Bueno, en el caso particular, y esto que también es un poquito la pregunta abierta, porque sé que algunos han trabajado más tarjetas que otros, normalmente hasta 3 BIOS, normalmente lo que solemos ver, ¿no? 3 BIOS. 3 BIOS, una que puede ser para el PCH, dedicada para el PCH, otra para la principal, la main, la BIOS principal, y otra que puede estar dedicada para la SBIOS. Entonces vamos a ver, PCH BIOS, main BIOS y SBIOS, ¿cierto? Ok, para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ¿cómo se le suele nombrar en el esquema la BIOS principal? Un board y el BIOS del S. Entonces ya les dije la respuesta en la anterior. La BIOS principal, el término en inglés sería main-BIOS. Y la BIOS del S sería S-BIOS. Así normalmente se le suele nombrar en los esquemáticos, ¿ok? En el esquema. Muchos aquí dieron alguna respuesta, unos dicen que no saben, otros por ahí le atinaron a medias. Pero para que lo tengan es main BIOS y SBIOS. ¿Para qué sirven las líneas EDP y LVS y de qué chip salen en una board? Bueno, recuerden que las líneas EDP o Embedded Display Port o las líneas LVS, que es Low Voltage o líneas de baja caída de tensión, ¿cierto? Low Volt, ¿cierto? Display Signal, o sea, líneas de baja caída de tensión porque tienen un pequeño voltaje. Las líneas EDP son líneas digitales muy utilizadas en los equipos nuevos. Líneas digitales son mucho más rápidas, ¿cierto? Para pantallas con mejor resolución. Las líneas LVS son líneas análogas utilizadas en equipos anteriores, son líneas análogas con resoluciones menores, pero en sí son líneas de video. Ya, son líneas de video que se generan en el GPU, en el chip gráfico, solo que pasan por ¿dónde? Aquí dicen, ¿salen de dónde? Del PCH o el FCH. El PCH en ese caso va a ser el encargado de administrar esas líneas para que salgan, las líneas de video salgan o para que imagen por el monitor, por la pantalla original del equipo portátil, o administra el PCH para que salga por el HMI o el VGA. Por eso van a ver que esas líneas salen de ahí, no quiere decir que el PCH la genere. Entonces esa es la respuesta. Algunos dijeron, son señales de imagen, salen de la pantalla, van para la pantalla, KBC, PCH, bueno, para que tengan en cuenta aquí la respuesta de algunos participantes. Recuerden que sale del PCH, pero no se genera en el PCH, que es diferente. Bueno, ahora, ¿con cuántos voltios se alimenta el circuito de display en una laptop? Entonces recuerden, el circuito de la pantalla, para que veamos esas letras, ese circuito del display, el LCD como tal, necesita de un voltaje. Muchos aquí dijeron, el 13.6% dijeron que 3 voltios, 13.6%. 3 voltios, otros dijeron en verde 5 voltios, 9.1% 5 voltios, 13.6, 12 voltios. Bueno, nunca he visto esa línea de 12 voltios, tengan en cuenta eso. Y la mayoría dijo que 6.3.6%, 20 voltios. Recuerden que aquí estamos hablando de la alimentación del display, ¿cierto? Es decir, de la pantalla como tal.
y la respuesta era 3 voltios. Recuerden que el display se alimenta con 3 voltios. Si vamos a medir en el circuito solo de la imagen de la pantalla es 3 voltios. Ahora vamos a ver en la siguiente pregunta, vamos a justificar lo que le estoy diciendo. Y es con cuántos voltios se alimenta el circuito inversor OLED en un display de laptop. Ahí ya están haciendo otra pregunta. Dice, ¿cuántos voltios se alimenta el circuito inversor OLED? Recuerden que el circuito inversor es el llamado backlight. Y ese circuito inversor necesita un voltaje mucho más alto. ¿De cuánto? De 20 voltios. Y esos 20 voltios son los que vienen en la línea principal. Por eso les comentaba que cuando un equipo le van a cambiar la pantalla, tienen que quitarle la batería, desconectar la batería, porque esos 20 voltios van a estar ahí presentes cuando tiene la batería, y si se equivocan en el conector van a quemar esa línea que va simplemente al circuito de alimentación de backlight o los LED. Aquí en la torta el 22.7 dijo que 5 voltios, el 27.3 dijo que 3 voltios y el 45.5 dijo que 20 voltios, es decir, acertado los que dijeron 20 voltios. Ahora bien, ¿en dónde se genera el video en una board? Muchos dijeron, el 86% dijeron que en el GPU. Muy bien, en el GPU. También pude haber colocado MSP. Recuerden que el término MSP es múltiple empaquetadura, ¿cierto? Encapsulada empaquetadura. ¿Por qué? Porque los equipos nuevos van a ver que el CPU, el GPU y el PCH todo viene integrado ahí. Entonces, ¿de dónde va? ¿Dónde se generaría? Pues del MSP, porque no vemos dónde hay otra fuente ahí. Pero el término general como tal es el GPU. Así tenga MSP, va a ser en el GPU integrado el video integrado de ese MSP, de ese encapsulado completo, ¿no? Pero muy bien. Ahora, a ver, ¿con cuántos ohmios se podría afirmar que una fuente de 3 o 5 voltios está en corto? Recuerden, una fuente de 3 o 5 voltios en corto absoluto quiere decir que es un valor muy bajo, el más bajo. Entonces ya lo estoy dando la respuesta aquí. El 27.3 dijo que 2 a 4 ohmios. El 68.2 dijo que de 0.02 a 10 ohmios. Muy bien, los que colocaron 0.02, recuerden que absoluto es como el valor mucho más bajo, ¿cierto? Por decirlo así, para que lo tengan en cuenta. De 2 a 4 ohmios también podría, sí, de 2 a 4 ohmios puede estar en corto, pero como aquí vemos una respuesta con múltiples opciones, pues sería el valor más bajo, de 0.2 a 10 atinado ahí. Muy bien. Al utilizar el método de inyectar voltaje, ¿cuántos voltios y corriente se debe empezar a aplicar en esa línea o circuito? Entonces, aquí en la torta muchos colocaron 13.6%, unos colocaron 3.6%, que es color de 1.5 a 1 miliamperio. Sí es también factible colocar 1.5 voltios, pero recuerden que si estamos trabajando, por ejemplo, estamos inyectando o pronto tenemos un corto en la fuente del CPU que funciona con 0.8 voltios y el MOSFET alta, por ejemplo, está conectado a la línea principal y está en corto, pues estaríamos mandando 1.5 voltios al CPU y pues se nos va a calentar y de pronto lo podríamos dañar. La mayoría colocó 1 voltio a 1 amperio, sí, ese es como el más razonable o el más conservador, ¿no? Recuerden, empezamos con 1 voltio, 1 amperio y luego vamos subiendo el amperaje, vamos subiendo un poquito el voltaje, pero normalmente el amperaje, ¿no? Si hay mucho consumo, vamos subiendo el amperaje para ver que se caliente, pero 1 voltio a 1 amperio está perfecto. En cuanto a ohmios, se podría decir que la salida de una fuente del GPU dedicada está en corto. Entonces lo mismo, recuerden que las fuentes del GPU, especialmente esas GPU dedicadas, tienen un valor ohmiaje en esa línea muy bajo. Muchos colocaron unos colocaron 13.6%, 1 a 3 ohmios, otros colocaron 18.2%, colocaron de 0.2 a 0.4 ohmios y la mayoría colocó de 0.0 a 0.0 ohmios. Muy bien los que colocaron ese valor. Recuerden que un corto, para decirlo exactamente en la forma más certera que hay un corto, el valor 0.0 y 0.01 es como poner las puntas, tocarlas directamente siempre y cuando sus puntas estén bien calibrada, es decir, que sus puntas marquen cuando las toquen 0,0, porque si sus puntas no marcan 0, sino 0.04, pues obviamente ese valor siempre tienen que tenerlo en cuenta en la medición. Pero la respuesta es 0.01, ya que por experiencia he visto fuentes de GPU de 0.2 ohmios, ¿cierto? O sea que no sería como la respuesta, sino no estaría en corto, sino que ahí sería 0.0 o 0.01, que es un valor súper bajo. Bueno, ¿con cuántos ohmios se podría decir que la salida de la fuente ahora sí es la fuente del qué? Del CPU, ojo, la fuente, no estamos hablando en la línea como tal. Cuando estamos midiendo, medimos en la línea y nos damos cuenta si está malo el CPU o el GPU, pero lo que medimos en esa línea, en la parte de esa fuente de la bobina, ¿no? Ahí.
Bueno, o algunos dijeron 13.6%, dijeron de 3 a 4 ohmios, otros dijeron 72.7%, dijeron que de 000 a 001, muy similar a lo anterior, muy bien. Este es el valor más bajo, entonces ahí vamos a ver que hay un corto bastante considerable. ¿Cómo se puede identificar la fuente de la RAM en una placa sin ejercitar el esquema? Aquí van a haber varias respuestas. ¿Cómo identificar la RAM? Recuerden que la RAM, la fuente de la RAM la podemos identificar simplemente haciendo una prueba. Medimos en varias fuentes, empezamos a ver cada una de las fuentes y vemos que cuando ponemos la fuente, la memoria RAM en ese módulo de RAM, vemos que el ohmiaje, cuando estamos viendo esa línea, esa fuente, va a bajar. Quitamos la RAM, luego aumenta. Nuevamente también la fuente de la RAM la vamos a encontrar cercana a la RAM, al banco, pero eso no es general, la podemos encontrar mucho más lejos esa fuente. Pero la mejor prueba es simplemente poniendo una RAM y quitando la RAM, así tenga el equipo RAM integrada y así podamos la RAM adicional, él nos va a hacer un cambio de ohmios en esa línea de esa fuente o la salida de esa fuente, y así vamos a determinar de varias cuál es esa. Entonces aquí colocaron varios, alguna cosa, uno dice que la cercanía, otro que la bobina, que otras cosas. Bueno, para que lo tengan en cuenta, estas son las respuestas de algunos participantes. Ahora bien, ¿qué señales sirven para habilitar la IC de la fuente de la RAM? Entonces, para la fuente de la RAM, recuerden que utilizamos, aquí hay varias, en esta torta colocaron unos 12.5%, BTO, reset. Recuerden que el power button es para cuando encendimos el botón de encendido. El reset es para puede ser para lo del cabeceo por otra línea, entonces no sería esa. 25% colocó que, por aquí colocaron 25%, colocó SUSP, SysOhm. Muy bien, otros colocaron 25%, colocaron SUSP y BRO. No, recuerden que la SUSP es para la RAM y la BRO es para el IC de controlador de la fuente, es para la fuente del CPU. Y muchos colocaron, el 31.3 colocó SysOhm y RSOM reset. Entonces esa no era. Entonces al final, ¿cuál era la respuesta? Lo que es la línea SUSP, la de rojo, SUSP, SysOhm. Estas son las dos líneas que normalmente van a habilitar lo que es el IC controlador de la fuente de la RAM, también conocidas en el IC. Vamos a ver que dice S3 y S5, ¿no? S3 y S5 dicen en el IC, pero en las líneas como tal que salen del KBC son SUSP y SysOhm de esa manera. Bueno, ¿cómo se puede identificar la fuente 5 always sin energizar la board? Bueno, recuerden que la fuente 5 always, algunos dieron aquí varias respuestas, todos hablan referente a la parte de los USB, pero pues no, veo que algunos no especifican exactamente cuál es el procedimiento, todos hablan del USB, muy bien. Bueno, podría decir que en esta respuesta puede ser variada, pero lo que podríamos ver es que normalmente la fuente de 5 voltios conecta con un regulador o un IC controlador, ¿cierto? Que controla la corriente para la salida de los 5 voltios para los USB. Es decir, que tenemos que medir continuidad entre la bobina de las fuentes que tengamos ahí en la tarjeta y medirla con respecto a un IC, a un pequeño regulador que tiene los USB que controlan los 5 voltios. Si nos da continuidad con alguna de esas fuentes con ese IC, pues nos damos cuenta que esa es la fuente de los 5 que alimenta ese IC, y ese IC controla la salida de los 5 voltios del USB. Esa sería como una idea. Y la otra podría también ser dentro de la respuesta, es simplemente vemos que algunas fuentes tienen algunos capacitores de 6.3 voltios. Entonces algunos capacitores de polímero de aluminio de 6.3 voltios, algunos de esos capacitores aquí puede generarse los 5 o los 3 voltios. Aquí el problema es que como esos pueden haber dos fuentes, las 3 y 5 manejando esos mismos capacitores, pues no sabremos exactamente si es uno o el otro. O sea, imaginemos que tenemos dos capacitores de 6.3 voltios, uno en un lado y en el otro, pero si no energizamos la tarjeta, pues no sabemos cuál es. Ahí simplemente pues nos toca volver a hacer el método que les acabé de explicar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, algunos dijeron por la cercanía de la fuente de 3, haciendo contacto de modo continuidad con el puerto USB. Recuerden que no es haciendo directamente continuidad con el puerto USB en los 5 voltios. Primero tiene que pasar por un regulador que es el que controla la corriente, es un limitador de corriente, se llama ese, que controla la corriente de los 5. Es decir, los 5 always no mandan nunca directamente los 5 voltios a la alimentación del USB. Primero tienen que ir a un integrado, ese integrado es el que tenemos que medir la continuidad. Nombre 5 pasos al reparar la placa de computadora portátil que enciende y no había. Esta es una pregunta general, ya que los pasos pueden ser muy variados. Yo puedo dar 5 pasos, ustedes pueden dar 5 pasos. Lo importante es que sepan qué es lo que vamos a hacer esos pasos. Por ejemplo, aquí dice que un portátil que enciende y no ha habido, ¿ya? Entonces aquí podría decirles desde los más básicos hasta los más complejos, ya depende de la experiencia de cada uno. Por ejemplo, aquí muchos podrían decir que el equipo enciende no había, entonces uno podría decir, le coloco una pantalla externa,
le coloco una USB tester si la tengo a la mano para ver si por ejemplo el equipo me titila o no, lento o rápido, y ya voy a determinar algo, ¿cierto? Enciende y no da video, puedo cambiarle la RAM, que tenga problemas de la RAM. Tengo que ya entrar, es que ya revisé todas esas cosas, tengo que revisar a ver si están funcionando todas las fuentes. Está funcionando la fuente de los 3 y los 5, la fuente de la RAM, la CPU, ¿cierto? Si está tratando la GPU funcionar, si hay otras fuentes, por ejemplo, fuentes para alimentar el CPU, PLL, BCA o alguna otra fuente Always, ¿cierto? Todo eso lo tengo que revisar. La BIOS si está alimentada, la BIOS si está dateando, si el cristal de 32 está, de 24 MHz, que es el que funciona cuando hundimos el botón, está funcionando, si las líneas LEDs están presentes, si el voltaje de la display está bien, si el voltaje de la pantalla está bien, ¿cierto? Si toda esa línea está bien, si el CPU o el GPU se está calentando, ¿cierto? Todo eso lo podemos hacer en ese caso para un equipo. Si hay alguna línea que esté abierta, si hay alguna parte de una compuerta que nos esté mandando una señal, en sí. Lo importante es que, y van a ver aquí las respuestas, lo importante es que cada uno dé su propio criterio y tenga muy en cuenta eso, ¿no? Entonces, habrán personas que dirán, no, es que reviso circuitos cuando el equipo está apagado, sí lo puede hacer. Otros dirán, voy a revisar cosas cuando el equipo le hunde el botón, también, pero tenemos que ser un poquito más específicos, ya teniendo en caso pues que el equipo enciende y no da video y no se apaga, entonces ya sabemos que muchas de las fuentes seguramente están funcionando, ¿no? Solo que el equipo no está dando video y simplemente puede ser la BIOS, el GPU o alguna línea abierta, o la RAM, pero tenemos que saber determinar eso. Entonces aquí ya vienen algunas de las respuestas, que la RAM, revisar la alimentación de la pantalla, reprogramar BIOS, medir pines entre el PCH y GPU, muy bien, todo es válido, simplemente es para que lo tengan en cuenta. Aquí al final van a colocar los nombres, no los voy a poner, simplemente para que tengan en cuenta. Entonces, espero amigos que este cuestionario les haya gustado. Recuerden, este es un cuestionario, es el cuestionario número 1, básico intermedio. Hay un cuestionario que es el cuestionario número 2 que tengo, y el cuestionario que es avanzado, y el cuestionario número 3, que es mucho más complejo. O realmente no es complejo, simplemente tiene muchas más opciones, es más basado en experiencias o en casos donde pido unos valores o cosas más específicas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, más adelante el que quiera que se lo comparte y que se sienta ya preparado para hacer ese cuestionario, con mucho gusto se lo puedo compartir. Por el momento, siéntanse cómodos en los que respondieron, hicieron la tarea, y que eso es algo que valoro mucho. Entonces, alguna duda en especial, pues nos veremos en otra ocasión. Espero que este cuestionario les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.